Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
tenemos aquí preparado al siguiente ponente, es ese hecho de ir acumulando ese tiempito que llevamos, pero tranquilos que tienen el mismo tiempo de exposición. Aquellos, mira, así los que estabais dispuestos o que os estéis conectando ahora para la charla del siguiente ponente, estáis en hora, llegáis a tiempo y él va a tener todo el tiempo que tenía, lo vamos a ir acumulando como toca. Vamos a poner un vídeo de transición hiper rápido y enseguida ya vuelvo aquí con el ponente. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bueno, pues ya hemos hecho esa transición, obviamente, con los patrocinadores que hacen posible que eventos como Intelcom puedan estar en marcha, y tenemos aquí hiper preparadísimo, ¿no?, con ese tiempo, a otro habitual de Intelcom, otro habitual de un montón de conferencias. Creo que prácticamente pocas conferencias, ¿no?, pocas jornadas se escapan sin contar con alguien tan bueno como es Josep Albor. Josep, bienvenido. Hola, nos tardes. volvemos a encontrar. Qué placer encontrar a gente como tú de un sitio al otro, porque desde luego es que se aprende tanto con gente como tú, que es un gustazo. Bienvenido. Muchas gracias por el piropo. Pero... No, por el piropo merecido. Si no, sabes que de piropos inmerecidos ya nos conocemos desde hace tiempo y no los regalo porque sí, los regalo cuando son merecidos, ¿vale? Tú nos vas a estar hablando de cazar gusanos de arena, y creo que no vas por la parte un poco, no ese ser mitológico de una novela de hace varios años, sino que sí, tiene algo. Vale, tiene algo, porque yo digo, creo que va a ser más la caza de ciberdelincuentes, de esos grupos, pero a lo mejor tiene algo, ¿no? Bueno, pues mira. Digamos que hay referencias, que los malos también leen. Claro, sí, los malos son leídos, a veces son cultos que se han pasado al lado oscuro, entonces es lo que tiene. Bueno, pues aquí Josep Albor, ¿no?, cazando gusanos de arena, cronología de ciberataques. Seguimos en este bloque en el que estamos recurriendo al conflicto en Ucrania, porque desde la primera charla que hemos tenido en esta franja de esta tarde, venimos recurriendo, porque es muy potente todo lo que está ocurriendo y todo lo que genera esto. Así es que, venga, vamos a sacar ahí, nos convertimos en cazadores junto contigo, vamos a por esos gusanos de arena. Adelante, Josep. Muchas gracias, Yolanda. Pues a mí me gustaría comenzar repasando un poquito de geografía, porque hemos hablado mucho de Ucrania, pero ¿alguno de los asistentes sabe dónde está Eslovaquia? Bueno, pues Eslovaquia es un país que es miembro de la Unión Europea desde 2004, es miembro de la OTAN desde 2004 y está aquí, en el centro de Europa. También es donde tenemos nosotros la sede, y los que sois más avispados habréis dado cuenta que hace frontera con Ucrania. Y efectivamente, pues aquí va otra charla sobre ciberataques a Ucrania, pero desde un punto de vista más cronológico. ¿Por qué? Pues porque otros ponentes han mencionado la invasión rusa de Ucrania, una fecha en concreto, el 24 de febrero de 2022. Pero también debemos mencionar que unas horas antes de esa fecha,
justo el 23 de febrero por la tarde, el equipo de investigación de SET detectó un ciberataque que nosotros llamamos Hermetic Wiper. Es un ataque que se produjo contra ciertas instituciones con una finalidad muy concreta que luego veremos y que no es sino uno de tantos ciberataques que se han producido ya no solo durante esta guerra, sino también desde hace varios años. Desde ese ataque hasta otro producido el 8 de abril de 2022, conocido como Industroyer 2, pues han pasado varias cosas que vamos a revisar. Y además, todo esto no es más que la cadena de incremento de ciberataques que se vienen produciendo contra Ucrania desde febrero de 2014, incluso antes, cuando se produjo la ocupación rusa de Crimea y la consecuente guerra en el Donbass que ha derivado, por desgracia, según algunos, en la situación que vemos actualmente. Pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar desde el principio. ¿Quién está detrás de estos ciberataques? Bueno, en ese no hacemos atribuciones, pero sí que es verdad que proporcionamos inteligencia para que otros organismos, como por ejemplo organismos dependientes del gobierno de Estados Unidos, las hagan. Y estas atribuciones, según esos organismos, pues se dirigen al FSB, al SVR y al GRU. Para que no los conozcan, creo que ya se han mencionado bastantes, pero son el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Principal, el Directorado que ellos llaman de Inteligencia en Rusia. Bueno, pues estos servicios, según algunas instituciones norteamericanas y otros países, estarían detrás de varias campañas de ciberataques y habrían sido partícipes o habrían creado con grupos internos diversos malware conocidos, pues, por ejemplo, con los nombres de Energetic Beer, Turla, Gamaredon, The Dukes, Sandworm, en el cual nos vamos a centrar hoy, o SETNIT. Y también estarían sospechosamente detrás de otros que no tienen una atribución directa, pero que por las técnicas, tácticas y procedimientos, pues también se clasifican como Bootstrap o Invisimol y se atribuyen también a estos organismos. Como he dicho, hoy vamos a centrarnos en Sandworm o gusano de arena. Y dentro de Sandworm veremos que también hay otros subgrupos, como por ejemplo Telebots, que ha tenido un importante papel en los ciberataques a Ucrania desde 2014. He dicho antes que estas atribuciones se realizan por organismos internacionales o pertenecientes a un país, como por ejemplo el FBI, quien desde hace un tiempo pues, viene buscando a ciertos supuestos delincuentes que están trabajando para el gobierno ruso. Me niego a llamarles hackers porque obviamente utilizan sus habilidades para cometer delitos, fechorías y en este ataque ciberataques que están dentro de una invasión, con lo cual pues vemos cómo hay un interés y esta lista sigue aumentando conforme pasa el tiempo. Ahora bien, ¿por qué gusano de arena? ¿Por qué Sandworm? Algunos ya sabréis por dónde van las pistas. Bueno, pues cuando analizas el código, cuando analizas las referencias, cuando analizas, por ejemplo, cadenas de texto que se descubren en los centros de mando y control que utilizan estas amenazas para gestionarse, ves nombres que a los que somos un poco frikis nos suenan. Arrakis, House of Atreides, Bashar of the Dark House. Pues sí, obviamente se refieren a la novela Dune. Y el gusano de arena viene pues, de ese animal que los Fremen utilizan para, pues, obviamente, sacar especie de Dune. Pero bueno, no nos centremos aquí. Vamos a seguir con lo que es la cronología. Empezamos con la ocupación rusa de Crimea en febrero de 2014 y la guerra en el Donbass. ¿Qué pasó en esas fechas? O concretamente, ¿qué pasó antes? Bueno, pues desde noviembre de 2013 vemos cómo había unos ataques que se estaban produciendo y había una intensificación de estos ataques en estas fechas, ya como preparando el escenario para lo que estaba por venir. ¿Qué veíamos en esos ataques? Pues veíamos pues, ataques dirigidos mediante phishing, ataques que muchas veces lo que hacían era enviar correos a dirigentes o personalidades del gobierno ucraniano con listados de supuestas personas que estarían implicadas en traiciones y que estarían colaborando con el gobierno ruso. Y eso, claro, en esos momentos, igual que ahora, es información de supuestamente interés para descubrir estas artimañas o estas estrategias que pueden dinamitar la estrategia defensiva de un país. Además, podemos ver cómo estos ataques muchas veces venían junto con amenazas, con unas habilidades concretos, que ponían pues, analizar o escanear la red, robar ficheros, robar credenciales, detectar las redes a las que se estaban conectando, registrar las pulsaciones que se estaban realizando sobre un teclado, realizar capturas de pantallas y todo esto se iba enviando a un centro de mando y control pues, controlado por los operadores de estas amenazas. Se trata de un malware pues, multifuncional y modular, es decir, constaba con varias piezas que se podían utilizar en una campaña en otras, se podían combinar varias y eso es algo que hemos visto posteriormente en campañas más recientes.
Hasta esa fecha, Black Energy pues lo que hacía era espiar, robar información o por lo menos estar ahí vigilando qué es lo que hacía el gobierno ucraniano o agentes afines a su política. Pero en diciembre de 2015 ocurre un caso bastante peculiar y es que Black Energy provoca un apagón en Ucrania. Un apagón bastante considerable. Estamos hablando de que en diciembre, 23 de diciembre, en Ucrania, calor, lo que es calor, no hace. O sea, la gente confía en el suministro eléctrico para calentarse. Este ataque duró más o menos aproximadamente unas 6 horas y afectó a unas 230.000 personas de cierta región. Afectó al menos, no está claro todavía, a 4 empresas encargadas de la distribución eléctrica, con lo cual no fue un ataque a un punto en concreto, sino a varios. Y se considera el primer apagón producido por un malware. Es algo que durante los años no se ha visto que haya habido un antecedente similar, pero sí que pues, tanto las noticias como varios grupos de investigadores independientes, como nosotros desde ESET, hemos visto que no hay indicios de que antes de esta fecha se hubiera producido algo similar. Y ya estaba pavimentando el terreno para lo que vendría después. Veamos qué pasa a partir de esta fecha. Bueno, pues justamente un año después vemos cómo se produce otro apagón en Ucrania. Esta vez con un alcance más limitado. Esta vez sabemos cómo funcionó, no fue cosa de Black Energy, sino de una amenaza en aquel momento nueva que nosotros bautizamos como Industroyer y que constaba de un operador de malware que se conectaba a través de un centro de mando y control a las centrales distribuidoras de energía, se conectaba a ciertos sistemas que se estaban encargando para el buen funcionamiento de esa central y concretamente, pues, estos sistemas eran unos de los principales objetivos. ¿Vale? Lo realmente importante aquí no es que fuera un malware que lo infectara y dejara de funcionar, no, sino que era un malware que tenía una arquitectura muy peculiar y lo que hacía era comunicarse en el lenguaje de estos sistemas industriales. Utilizaba sus protocolos de comunicación, con lo cual para estos sistemas las órdenes que estaban recibiendo eran totalmente legítimas. Si el atacante dijera que se apagaran, pues la interpretaban como una orden legítima de apagarse. Si decía que se encendieran, pues se encendían. Y esto constaba, pues, en lo que es la fase modular de este malware, con una puerta trasera, un backdoor principal, que instalaba un backdoor adicional y herramientas adicionales. Además, lo que hacía es una ejecución que ejecutaba pues, los payloads que hablaban los diferentes lenguajes de los sistemas industriales que estaban siendo atacados. Se identificaron en ese momento pues, varios protocolos de comunicación, concretamente 4, siendo utilizados para comunicarse con varios sistemas de control industrial. Iban un poco, aun sabiendo qué sistemas se estaban utilizando principalmente, no descartaban otros protocolos de comunicación para ver si podían afectar a más sistemas industriales. Entonces vimos cómo se utilizaban pues, Payload 101, 104 y otros como 61, 850 o el OPC, que son pues, protocolos de comunicación industrial. La mayoría de estos archivos maliciosos se presentaron en forma de DLLs. Y, importante, después de esa ejecución, se eliminaba un rastro para que así no pudiera analizarse. Por suerte, esa eliminación no funcionó del todo bien y permitió que investigadores como los que tenemos en el set, pues lo investigaran y sacaran deducciones a partir de este ataque. Aquí hay que ver varias cosas importantes, como por ejemplo el aprovechamiento de vulnerabilidades no de día cero, sino que eran conocidas pero que no estaban parcheadas. Por ejemplo, en Siemens Protect había una vulnerabilidad de denegación de servicios, es decir, el sistema de control industrial dejaba de funcionar y esto es algo que los atacantes aprovecharon. ¿Cómo? Pues modificando o preparando paquetes especiales y siendo enviados por un puerto en concreto, en este caso el 50.000, con un código que era el que permitía que este sistema de control industrial pues, dejara de funcionar por simple denegación de servicio. Algo que ya era conocido, algo que tenía un parche disponible, pues no se había aplicado este parche a tiempo y fue aprovechado por los atacantes para causar esta disrupción en el servicio. Avanzamos un poquito más en el tiempo y nos plantamos en junio de 2017. A muchos os sonará por el ataque de NotPetya, en el cual se infectaron miles de equipos, muchos de ellos en Ucrania. Pues con consecuencias, por ejemplo, con supermercados, bancos, entidades oficiales, empresas de todo tipo, dejando de funcionar pues porque no podían acceder a sus temas de pago, de cobro, de facturación, de comunicación con empleados, proveedores y clientes, etc. En ese momento,
Inicialmente se pensó que se trataba de un ataque de ransomware. Luego se comprobó que no, que aunque se mostraran este tipo de mensajes en la pantalla, no era un ransomware como tal porque los ficheros no se podían recuperar. Habían sido destruidos, modificados, habían sido pues, alterados de cierta forma para que, aun pagando el supuesto rescate, no podían ser recuperados. Se trataba realmente de un wiper, de un eliminador. Lo que quería era destruir sistemas, causar una disrupción. Y aquí lo mejor que utilizaron los atacantes fue la cadena de distribución, el vector de ataque inicial de NotPetya. ¿Cómo consiguieron afectar a tantas industrias, tantas empresas, tantas oficinas de tan diferentes ámbitos en un momento en concreto y causar tanta disrupción? Bueno, pues aquí se calcula que se afectó a alrededor de un 80% de empresas en Ucrania. Es una cantidad muy elevada. Los atacantes consiguieron este éxito gracias a que comprometieron los servidores de actualización de una aplicación que se llama BDoc, que es una aplicación de contabilidad usada por muchas empresas en Ucrania y justo en esas últimas semanas de junio estaban utilizándose sobre todo para realizar los últimos ajustes a lo que es el pago de la renta. Con lo cual, sabiendo la existencia de esa necesidad de utilizar esta aplicación, unos meses atrás los atacantes habían modificado una actualización de esta aplicación para que, pasando por legítima, se instalase en todos los sistemas que estuvieran utilizando esta aplicación y estuviese preparada para el momento oportuno, ese 17 de junio, activarse. Sabemos que el objetivo principal fue Ucrania, pero no fue el único objetivo, ya que aquellas empresas, países que tenían relación comercial con Ucrania, pues también vieron afectados sus sistemas. Eso causó pues, pérdidas millonarias en varios países de todo el mundo, algo que trascendió a lo que son a los medios generalistas y que vimos después reflejado, después de que se calcularon todos los daños, todas las horas en reparaciones, etcétera, más o menos aproximadamente costó unos 10.000 millones de dólares, cantidad que sabemos que está por debajo de la real, afectando a compañías tan conocidas como Merck, FedEx, Maersk y Rosneft. Pero sigamos un poquito más. Desde junio de 2017 hasta el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero, hubo menos ataques, menos destacables, pero la actividad más o menos siguió. Se siguió desarrollando estas amenazas, vieron los atacantes que habían tenido cierto éxito en algunos casos en concretos y los grupos que estaban detrás, Sandworm y sus subgrupos como Telebots, pues modificaron algunos aspectos para mejorar las amenazas con las que disponían. Aquí llegamos hasta el 23 de febrero. Como he dicho antes, el ataque Hermetic Wiper unas horas antes del inicio de la guerra. Esto quedó reflejado por mis compañeros en el laboratorio de análisis e investigación de SET, cuando ese 23 de febrero indicaron que habían detectado un ciberataque contra organizaciones ucranianas y se quedaron varias horas trabajando, analizándolo. No sabían que horas después iba a iniciarse una guerra convencional, pero esto daba ciertas pistas. ¿Qué vimos? Pues vimos que se comprometieron unos cientos de sistemas pertenecientes a aproximadamente 5 o 6 organizaciones ucranianas y que además ese malware pues tiene una fecha de compilación que vamos a poner entre comillas del 28 de diciembre de 2021. No muy lejana. ¿Qué hacía Hermetic Wiper? Bueno, pues a un nivel técnico lo que hacía era sobreescribir, por ejemplo, el Master Boot Record, con lo cual no se podía acceder a la información que había dentro de ese fichero. Se trataba de un wiper. ¿Y por qué se llamaba Hermetic? Bueno, pues porque para tratar de pasar desapercibido utilizaron lo que es el certificado digital de una empresa legítima, como es Hermética Digital, que si no recuerdo mal está ubicada en Chipre, sí, en Chipre está. Vale, pues esto lo que hace es pasar ciertas medidas de seguridad que revisan estos certificados, los ficheros, solamente dejan pasar a aquellos que tengan un certificado válido. Luego hay maneras de detectarlo, no hace falta simplemente confiar en una sola capa de seguridad, pero digamos que se molestaron en introducir este certificado para que pareciese más legítimo el fichero que se introdujo como iniciador de este ataque. Además, la campaña de Hermetic Wiper no solamente se centró en destruir la información de los sistemas a los que afectaba, también contaba con un componente de gusano para propagarse por aquellos sistemas que estuvieran conectados a aquellos equipos que habían sido afectados previamente y así pues, aumentar la destrucción. Y también incorporaba de nuevo, como hemos visto en el caso de NotPetya, con un falso ransomware. Es decir, cuando terminaba sus operaciones,
te mostraba una pantalla como esta, indicando que había sido afectado por un ransomware y que para recuperar esa información, pues debías hacer un rescate y contactar con ellos. Claro, esto era falso, simplemente era dejar una pista falsa para simular que había sido un ataque convencional por un grupo de delincuentes que solamente buscaba dinero, cuando la realidad era que lo que se perseguía era destruir información de ciertos sistemas bastante importantes para el gobierno ucraniano u organizaciones afines al gobierno. Además, vemos cómo, analizando este malware, los delincuentes dejaban algún recadito. Se veía, por ejemplo, pues, mensajes, algunas cadenas dentro de lo que es el binario, mencionando pues, al actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden. Vemos como también no solamente están al día en lo que son novelas de ficción, sino también en cuestión de geopolítica. Avanzamos un poquito más y nos vamos al 14 de marzo de 2022, cuando Caddy Wiper, otro malware especializado en destruir información, es desplegado. Los investigadores de SET descubren esta amenaza, que lo que hace es borrar la información del usuario y también información de la partición en el sistema de aquellos discos duros que estén conectados, dejando pues solamente lo que son el acceso a controladores de dominio, porque así los atacantes podían seguir accediendo remotamente y lanzar nuevos ataques o comprobar que todavía se ha eliminado y no quedaban pistas. Caddy Wiper fue un poco más preciso, no se propagó tanto como Hermetic Wiper, afectó a docenas de sistemas, fue más dirigido a lo que es el sector financiero ucraniano y sabemos que fue compilado y desplegado el mismo 14 de marzo. Tendrían lo que es el malware ya preparado, simplemente le dieron ciertos ajustes y lo desplegaron esa misma mañana. Si avanzamos un poquito más, tenemos más ataques, por ejemplo, Industroyer 2. Y aquí sí que, digamos que los atacantes echaron el resto. Porque ese día 8 de abril, los investigadores de SET fueron contactados por el CERT de Ucrania, indicando que estaban notando algo sospechoso en sistemas de control industrial, de nuevo en centrales de distribución de energía. Hemos de decir que desde 2014 el gobierno ucraniano ha colaborado, incluso ha adquirido servicios de empresas de ciberseguridad, como por ejemplo la nuestra, y estamos colaborando estrechamente con ellos a la hora de detectar estas amenazas y apoyándoles en otra cosa que estén necesitando. No solamente al ser Eslovaquia un país limítrofe está apoyando con el tema de refugiados y nuestros distribuidores y empleados allí, sino que también ayudamos a la detección de estas amenazas. ¿Qué se detectó? Bueno, pues en un sábado a mediodía tarde se detectó que estaba produciéndose un ciberataque contra, de nuevo, el sector energético ucraniano. Gracias a esta información proporcionada por el gobierno ucraniano, nuestros investigadores pudieron analizar la muestra rápidamente, detectar cuál era su finalidad y bloquear el ataque antes de que tuviera éxito, con lo cual no llegó a conseguir su finalidad, que era de nuevo causar un apagón en una región muy concreta de Ucrania. Vemos cómo esto también apareció en las noticias y el riesgo aquí es que ya no solamente que pudieras pasar frío como los otros ataques en diciembre, sino que ahora, con la población en medio de una guerra, con el acceso limitado a energía, con racionamiento de utensilios y víveres básicos, pues supondría una losa muy pesada a lo que es la población ucraniana, que bastante está sufriendo en esta guerra. Se calcula que alrededor de unos 2 millones de personas vivían en la región que pues, estaría más o menos afectada por esta disrupción del suministro eléctrico. Además, con respecto a Industroyer 2, sabemos que la fecha de compilación fue el 23 de marzo de este mismo año, que a diferencia de Industroyer 1 solamente utilizaba un protocolo de comunicación con sistemas de control industrial, el IEC 104. Esto nos indica que ya sabían hacia qué sistema iban a atacar, no como el Industroyer 1 que directamente lo desplegaron a ver a qué sistemas podían afectar, y que tenía similitudes de código con Industroyer, con lo cual podemos deducir que o bien estaba detrás el mismo grupo o directamente pues habían copiado el código y habían aprovechado y reutilizado. Esta reutilización de código se demostró cuando analizándolo, pues vimos varias cadenas que o eran muy similares o eran directamente idénticas. Además, analizando la operatividad de este malware, cómo fueron las tácticas técnicas y procedimientos empleados y el código, vimos cómo tanto Destroyer 2 como Caddy Wiper pues iban enfocados en parte a lo que es el centro de sistemas de control industrial. Principalmente sistemas que funcionaban bajo Windows. Pero en Industroyer 2 vimos como también se desplegaron wipers con nombres como OrcsRed, SourceRed o AufusRed que estaban dirigidos a sistemas Linux y Solaris. Con lo cual ya deducimos que los atacantes querían causar la máxima disrupción posible en esa área en concreto mediante esta amenaza.
Para quienes tengan curiosidad sobre el timeline, sobre la línea temporal que siguió este ataque, pues sabemos, gracias a la información que nos proporcionó el gobierno ucraniano y con la cual empezamos a trabajar ese mismo momento, que a las 14:58 de ese día, el 8 de abril, se desplegó KDE Wiper en algunas máquinas con sistema operativo Windows. Mientras que en los sistemas Linux y Solaris directamente se ejecuta el malware destructor de archivos en una empresa proveedora de energía. Seguimos en la línea temporal y vemos que unos minutos después, a las 15:02, el operador que está detrás de este ataque, un operador perteneciente al grupo Sunward, crea una tarea programada para lanzar Industrial 2 a una hora en concreta. A las 4:10, esta ejecución de la tarea programada pues, se intenta activar para dejar sin energía a una región en concreto de Ucrania, y a las 4:20 se ejecuta KDE Wiper para eliminar cualquier resto que pudiera quedar y dificultar el análisis de este ataque y no poder apuntar hacia un posible atacante, como si se pudo hacer finalmente, y todo apuntaba al grupo Sandworm. Al principio he dicho que Sandworm es un grupo entre muchos, y es verdad. De hecho, otros ponentes dentro de este mismo evento os hablarán de otros grupos muy interesantes de analizar, como por ejemplo Turla, y es un grupo que sigue muy activo, que está muy relacionado con este tipo de incidentes y que tanto ellos como otros grupos venimos analizando desde hace mucho tiempo. Hay material, tanto por parte de SET como por otras compañías de seguridad, que podéis consultar en formato de post, en formato de vídeos, de presentaciones y white papers para haceros una idea de cómo estamos ahora y cómo ha evolucionado el malware a lo largo de estos años para comprender la situación actual. No solamente nos vamos a limitar a estos ataques, de hecho, otros investigadores han analizado ataques muy interesantes y que han pasado un poco bajo la sombra, como uno de un investigador español que detectó justo al inicio de la guerra que había pues, problemas con la comunicación de ciertos componentes encargados, por ejemplo, de gestionar el buen funcionamiento remoto de molinos de producción de energía eléctrica. Esto es algo que ya presentó hace unos años en conferencias como Black Hat, a la cual pues, yo, por ejemplo, tuve la suerte de asistir y verlo en directo, y que ya alertaba, tanto en esa ponencia como en otras ponencias posteriores, de la posibilidad de que estos ataques se pudieran producir, aprovechando vulnerabilidades, pues literalmente, pues freír el firmware de estos sistemas y dejar miles de sistemas que dependan de esta comunicación vía satelital sin uso y tener que ir reparándolo uno por uno remotamente o en algunos casos incluso físicamente. Con respecto al ataque a sistemas de control industrial, los compañeros de la empresa Mandiant han lanzado también una muy interesante investigación sobre Incontroller, otro malware, aunque podríamos decir también que es como una herramienta de generar malware dirigido a sistemas de control industrial, que también se descubrió hace unos pocos meses y que podrían representar un serio problema si los grupos de atacantes empiezan a utilizarlos de forma masiva, puesto que ellos lo que hacen es generar una especie de plantilla sobre la cual los atacantes pueden personalizar para realizar ataques a sistemas de control industrial bastante más específicos. E incluso la semana pasada, el US Cybercom indicó que habían detectado una actividad maliciosa en tanto en cuanto pues, estaban descubriendo indicadores de compromiso asociados con amenazas en Ucrania, en redes ucranianas que suponemos que se referían a redes tanto de pertenecientes al gobierno como a sistemas gubernamentales, o puede también que se refieran incluso a sistemas críticos. Nuestros investigadores estuvieron comparando esos indicadores de compromiso y vieron que muchos de ellos eran muy similares o tenían relación directa con otra amenaza como es Invisimol, que lleva activa de la región de Ucrania desde 2013. Con lo cual es otra evolución de una amenaza que ya conocíamos y que ha ido pues, modificándose a lo largo del tiempo para ahora mismo estar preparando ciberataques dentro de lo que son las actividades de la guerra en Ucrania. Pero no solamente estamos viendo ataques a lo que son organizaciones, sistemas de control industrial o el gobierno propiamente dicho de Ucrania, sino que también estamos viendo cómo se intenta afectar a usuarios que pueden o no tener información importante para los atacantes, y hemos visto cómo están incluso copiando estrategias que en origen se han utilizado pues, para apoyar a Ucrania. Como por ejemplo vimos el uso de aplicaciones para realizar ataques de negación de servicio contra organizaciones o sistemas controlados por el bando ruso. Bueno, pues en la parte izquierda de la pantalla vais a ver una aplicación que se lanzó para apoyar a Ucrania, y en la parte derecha veis otra que imita ese funcionamiento, pero que ha estado desarrollada precisamente para infectar a aquellos que quieren apoyar a Ucrania.
Como utilizando el nombre del batallón Azov, pues están indicando que puedes apoyar a Ucrania lanzando ataques de negación de servicio, descargando simplemente esta aplicación y pues lanzando estos ataques. Cuando en realidad lo que hacen es instalarte en tu dispositivo, recopilar información y enviarla precisamente al bando equivocado. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cuáles diríamos que son los objetivos principales de los atacantes? Bueno, por una parte está claro que es el espionaje y la recopilación de datos, que luego esa inteligencia la pueden utilizar en ataques en el plano físico. Y por otro lado tenemos el sabotaje y el marcado de objetivos. El reconocer que objetivos pueden ser más interesantes para destruir y provocar una disrupción mayor, y más en una causística actual de guerra, y que eso pues haga que el enemigo se desmoralice, no pueda utilizar sus sistemas como debería o incluso genere propaganda en su contra. Terminando, podemos marcar estas conclusiones. Y es que en los últimos años, y ya no solamente de 2014, incluso unos años antes, Ucrania se ha convertido en un campo de batalla y un campo de pruebas de ciberataques. Y están haciendo frente a muchos ataques sofisticados. Gracias a que desde 2014 estaba proporcionando información sobre estos ataques, se ha permitido, pues se ha conseguido parar a tiempo otros ataques como Industroyer 2. Además, esperamos, por desgracia, que los ataques dirigidos, persistentes y avanzados continúen a lo largo del tiempo. Incluso puede que cuando termine la guerra, que esperamos que sea pronto. No solamente Ucrania, sino que otros países también han sido objetivos de estos ataques y tenemos que permanecer alerta todos, independientemente de donde nos encontremos. Es posible que, aunque nosotros no seamos el objetivo, se nos utilice como pasarela para realizar ataques de falsa bandera. En este caso, ciberataques. Por nuestra parte, en ESET nos vamos a continuar publicando información de estos descubrimientos para mejorar las defensas de los usuarios, de los organismos públicos y de los gobiernos y así, pues entre todos, colaborar a que estos ciberataques no tengan éxito. Eso lo vamos haciendo de forma periódica, tanto a través de nuestra cuenta de Twitter, donde vamos desvelando toda la información que vamos descubriendo relacionado con estos ataques y otros, y también gracias al equipo de investigadores pues que están dedicados específicamente a analizar, detectar e informar de estos ataques. Por mi parte, solamente me queda agradecer a mis compañeros, especialmente a Robert Lipovsky, que es el encargado de gestionar y, sobre todo, guiarnos a todos los investigadores que estamos trabajando en ESET a la hora de pues, detectar, analizar y, sobre todo, más o menos cómo comunicar este tipo de amenazas, y a mis compañeros del equipo de ESET Research. Ahora, si que tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Bueno, Yolanda, este repaso que has hecho, sí, yo aquí estoy sin perder en el S, pero que era el cierre. Oye, al final te has ajustado perfectamente al tiempo que tenías estipulado que ibas a ganar. Íbamos, yo te he dicho, tú tranquilo, que tenemos ahí ese tiempo de ir rodando. Este repaso que has hecho, porque lo de esos ataques dirigidos y tal, a mí me suenan ya de otras charlas que has dicho, es nuevo. Y eso... lo de que Ucrania es ese campo, ¿no?, de experimentación que estabas comentando ahora, que parece que se ha demostrado, ¿no?, como el campo de pruebas de ciberataques. ¿Se ha materializado ahora que eso es así y se ha visto que es así? ¿O esa conclusión ya se había llegado antes? Porque quiero decir, lo del 2014 o antes es la trayectoria, pero esa frase que has puesto de se ha demostrado o se está viendo, bueno, demostrado, se está viendo, ¿no?, que es el campo de pruebas de ciberataques. Bueno, digamos... ¿Ahora de poderlo concluir o ya lo veíais desde antes? Lo veíamos desde hace tiempo. Lo que pasa es que hasta 2017 no se vio cierta vinculación. O sea, por una parte veíamos ataques de ransomware, por otra parte veíamos también ataques al sector energético, pero no había una relación aparente. O sea, ¿qué sentido tiene un delincuente que busca obtener dinero con un ransomware con otro que quiere causar una disrupción eléctrica? Luego, analizando el código y uniendo los puntos, ahí está nuestra parte de inteligencia de amenazas, vimos que todos estos grupos tenían una relación y que estaban bajo el mismo mando. Por una parte, ataques como NotPetya y Industroyer, pues vimos que había un grupo como Telebots, que era pues el principal desarrollador. Luego vimos que ese grupo dependía de Sandworm y que ese grupo Sandworm dependía de otros organismos oficiales rusos. Eso fue la atribución que hizo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, todo se basa en correlacionar ataques que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí y ver si realmente eso es así o, por el contrario, como hemos visto, pues se estaban uniendo para causar disrupciones, robo de información o esparcir propaganda que pueda ser usada en contra de, en este caso, el país invadido que es Ucrania. Entonces, si a esa conclusión se estaba llegando por eso, por el ir hilando, porque no es quedarse con esos ataques sueltos, sino ir hilando, viendo cosas
¿no? O sacando conclusiones de esas cosas en el código que te inducen a que puedan ser los mismos o que partan del mismo sitio. Recalca entonces que Ucrania, el objetivo, porque sabemos que lo que ha desencadenado ahora no es hoy me levanto y voy a tirar para allá y tal. Esto viene de Correcto, tiempo. esto estaba preparándose. Y de la misma forma... En el terreno físico se estaba preparando, pero en el terreno ciber ya estaba, porque esto ha sido así. Correcto. Y de hecho, si vemos las noticias y vemos cómo en Ucrania ahora se están empleando cierto armamento, pues que no había sido probado en un entorno real, podemos también deducir que el ciberarmamento también ha sido probado en Ucrania, que luego pues hemos visto como en casos como Industroyer 2, las pruebas que funcionaron se han vuelto a intentar emplear para causar más disrupción, pero ya en un entorno de guerra. Muy bien, sí, es ese tipo de cosas, el entorno de guerra, de poder verlo. Más que preguntas, te están haciendo la conclusión de decir, magnífico análisis de la situación que nos sirve de ejemplo para el futuro. Muchas gracias, está diciendo Pablo Hernández, para el futuro y para el presente, porque si esto lo dejamos de análisis para el futuro, llegaremos tarde a lo que se nos va a plantear en lo siguiente, ¿no? Siempre hay que ir con ir ganando terreno a la anticipación que se pueda, porque los malos van 45 millones de pasos por delante y eso lo remarcamos absolutamente. Bueno, ahí yo tengo mis discrepancias. ¿No? Hay malos que son más avanzados, bueno, claro, pero la gran mayoría de ciberdelincuentes lo que hacen es reutilizar técnicas que les han ido funcionando durante estos últimos años, aprovechando vulnerabilidades que son conocidas y explotando vulnerabilidades humanas o directamente de mala configuración, tanto de los sistemas operativos como de las soluciones de seguridad que están implementadas. Con lo cual, eso no es ir por delante, simplemente es aprovechar lo que ya está. Luego hay otros grupos que sí que van por delante, pero son los que menos. Sí, porque necesitan mucha financiación, muchos apoyos, muchas cosas que sabemos y está eso para poder ir por delante, porque esto no, quiero decir, preparar estas APTs no se preparan cualquiera. Quiero decir que se está iniciando en esto y lo lance por casualidad, puede sonar la campana, pero no es el caso, sino que se preparan bien. El caldo de cultivo... Sí, perdona. No, si entendemos como APT un ataque avanzado, sí, requiere mucha preparación. El problema es que actualmente se denomina APT a cualquier cosa que vaya dirigida a un objetivo concreto. Y ahí la A de avanzado tenemos que recalcarla que no es cualquier cosa. Un phishing dirigido, depende de lo que haya detrás, se puede considerar avanzado o no. Muy bien. Bueno, pues es que ya te digo que están más eso que aprovechando lo que son las preguntas en sí, los invitados en cualquier caso, como te localizan muy bien a través de las redes sociales y que no solamente es la gente, es que hay mucha gente que lo está poniendo también por redes, que claro, como están las dos salas en paralelo, van viajando de un lado para otro, de una sala a otra. Sí, yo he hecho lo mismo. Exacto. Estos días he hecho lo mismo. Yo como tengo que estar estoy fija en esta, pues entonces tengo pendientes todas las de la otra sala, ¿no? Como para ponerme al día en ese sentido. Entonces, que cualquier pregunta que te quieran hacer llegar, mira, bueno, en tiempo de campana llega una pregunta porque vamos a dar paso ya a los siguientes invitados. Tamara dice, ¿nos podrías confirmar si se ha producido ataques de falsa bandera en algún o varios países de Europa por el apoyo armamentístico o humanitario a Ucrania? De momento no. De momento no te puedo confirmar nada. Porque son ataques que muchas veces pasan por ataques cuando no lo son, o estás yendo a un punto en el que llegas a un punto muerto y ves que no hay nada con lo que seguir, y que muchas veces estas investigaciones no son cosa de 10 ni de semanas, sino de meses o incluso años, a la hora de empezar a correlacionar información y recordar qué es lo que había pasado en cierto año y lo que está pasando ahora. Y es cuando tienes que empezar a unir estos hilos. Entonces, yo no te puedo decir que haya confirmar esos ataques de falsa bandera actualmente. No significa que no se produzcan en el futuro. Que no se produzcan o que no se hayan intentado a lo mejor, pero no se ha podido. Correcto, pero no se ha podido identificar. Por ese tipo de cosas. Bueno, Josep, lo que avanzaba al principio, que siempre es un placer escucharte, porque obviamente estáis metidos en harina pues para pillar todo este tipo de cosas. Las investigaciones que realizáis desde SET son muy potentes y siempre compartidas con el resto de la comunidad, porque compartir el conocimiento nos hace más fuertes a todos los buenos. Sí. Bueno, y ya te digo, nosotros por nuestra parte apoyamos, pero ya te digo que toda la comunidad de investigadores, independientemente de las empresas en las que trabajan, estamos compartiendo información. De hecho, por ejemplo, creo que Mar Rivero de Kaspersky va a hablar sobre Turla mañana. Es una charla muy interesante que tiene cierta relación con lo que se ha comentado aquí, así que no os la perdáis. Exacto. Mira qué rotundo te han visto con lo de ataque de bandera que estaba diciendo Esfera Red. Ni la ONU se atreve a ratificar eso. Es que es muy difícil.
ahora mismo. Es complicado, es complicado. Bueno, Josep, en nombre de la organización de Intercom, darte las gracias porque hayas estado aquí una vez más, porque tú también a la cita también vas, ¿no? Vas fichando, vamos fichando unos habituales estando aquí porque por eso, por ese gusto de compartir el conocimiento. Muchísimas gracias. Siempre que pueda aportar algo, aquí estaré.